silenciada. Desde temprano me dijo, hermana, me voy a predicar, porque él sale temprano, es de Chile. Me voy a predicar la palabra de Dios y ¿Me escucha? Regresando a la... Sí, Pastor Pozo. Buenos días, Pastor Pozo. ¿Cómo está, hermanita María? Ya regresó, Pastor. Sí, ya estamos listos ya, gracias al Señor. ¿Cómo le fue, Pastor? ¿Cómo le fue en la prédica por allá donde fue usted? Muy bien, muy contento. Predicamos, regalamos DVD, regalamos volantes para invitar personas para la iglesia, porque ese es nuestro propósito. Le impartimos profecías y muchas personas van a venir a la tarde, a las 5. O sea, termino yo acá con ustedes y ya después a las 5 ya de nuevo en la reunión. Y nos vinimos con una persona, una visita que quería conocer el lugar donde está nuestra iglesia. Una visita. Así que nos vinimos conversando con él todo el viaje y estamos muy contentos. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Ay, Pastor, qué bueno, qué Sí. bueno. Usted que va para todos lados. Lo hemos tenido en todos los lugares, hasta en Nueva York, allá donde lo conocí y todo. Qué lindo, Pastor. Me recuerdo cuando me hizo la prueba ahí en la computadora que salí llena de tanta cosa. Ah, sí, el chequeo médico allá en New Jersey. El chequeo médico, ¿lo hace todavía usted por allá, Pastor? Claro, por supuesto. Claro que sí, eso trae a muchos hermanos también para saber cómo estamos, ¿verdad? Por dentro. Ay, qué bueno, Pastor. Bueno, yo no le quito más tiempo. ¿Qué horas son allá, Pastor, con usted? Las 13:28. Wow, ok, ya no le quito más tiempo, porque yo sé que le tiene que reunir con Sí. con los hermanitos. Adelante, Pastor, que Dios lo use grandemente. Muchas gracias, hermana María. Estoy muy contento, como recién les dije, de haber ido a predicar allá a la plaza de Armas, compartir el mensaje de los 3 ángeles. Fue una recepción muy buena y esperamos bastantes visitas en la tarde que nos acompañen. También quisiera pedir la oración antes de entrar en el texto, porque tenemos desafíos misioneros en Canadá. En Canadá tenemos invitación para realizar una campaña en Estados Unidos, en New Jersey nuevamente y en Ecuador. Así que les pido la oración. Estoy muy contento por todo lo que el Señor nos ha bendecido. Hace una semana atrás tuvimos un bautismo allá en un cerro, en una piscina, así que estamos llenos de bendición y contentos de compartir con ustedes y que Dios bendiga la labor que realizan ustedes en el fuerte clamor final, hermana María, y a todos los que componen el equipo que trabaja ahí para difundir la palabra del Señor. Bien, vamos a compartir en esta tarde el mensaje que lleva por título Ataque jesuita al adventismo. Y lo vamos a hacer empezando con el capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo 12, que dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Un texto muy conocido que señala el carácter de aquellos que van a dar el mensaje de los 3 ángeles, porque estos mensajes van a ser mundial. Se va a desenmascarar los planes del enemigo, porque el mundo tiene que saber lo que sucede. Dios quiere dar la luz al que está en tinieblas para que no sea engañado. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 16, versículo 26 lo siguiente: no hay nada encubierto que no salga a la luz. Así que todo va a ser desenmascarado, y por eso que Dios levantó a esta iglesia, a este pueblo adventista del séptimo día, para dar estos mensajes y combatir la imagen de la bestia, la mujer que está sentada sobre la bestia que tiene 7 cabezas, el falso profeta, etcétera, etcétera. Y en Apocalipsis 17 vamos a analizar qué es estos símbolos que ya hemos visto en programas anteriores, que es importante dar el mensaje de los 3 ángeles, pero ahora vamos a desglosarlo para entenderlos un poco más, y el grave peligro que enfrentamos hoy como iglesia, como individuos, ante la persecución de los jesuitas en contra del pueblo de Dios. Y en Apocalipsis 17 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia,
y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Así que nos habla la Escritura de Babilonia, que es la raíz, es la madre de las fornicaciones y de las abominaciones que se realizan en la tierra, que le ha dado a beber al mundo un cáliz adulterado de abominaciones. Y notaron que dice ahí, en este capítulo 17, habla de que esta mujer estaba embriagada con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús. Es muy importante eso, porque vienen tiempos difíciles que la iglesia, que el pueblo de Dios debe entender, debe profundizar, no olvidarse de que, como fue en el pasado, de persecuciones en la Edad Media, eso nuevamente se va a repetir. Y para darnos cuenta de que se está refiriendo al papado, esta ramera, esta bestia, dice en el versículo 9, y aquí hay sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. En un simbolismo, las 7 cabezas representan 7 montes o 7 colinas. Y en el versículos 12 y 13 nos habla de que va a tener éxito Babilonia, de que va a avanzar en sus planes, pero dice que las 7 cabezas, la bestia en la cual se sienta la mujer, tiene 10 cuernos. Estos representan, estos 10 cuernos, a 10 reyes. O sea, cuando cae el Imperio Romano, se divide en 10 partes. Así se formó lo que hoy se conoce como Europa. O sea, Europa tiene que ver también con esta profecía. Y dice acerca del que le va a entregar el poder al papado. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, va a llegar un momento, y está llegando ya, que se va a instaurar un nuevo gobierno mundial para completar los propósitos y reinar sobre los países de la tierra, sobre los países de este planeta. En el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. O sea, la mujer representa una ciudad, y recién dijimos que las 7 cabezas representaban 7 montes, 7 colinas. Está identificando a la ciudad de Roma, al catolicismo, al papado, cuya ciudad, Roma, efectivamente, está sobre 7 montes, sobre 7 colinas. Y también nos da algunas características en Apocalipsis 13, hablando de este poder, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Aquí nuevamente nos señala que va a tener el poder del dragón, y va a tener una inmensa autoridad porque va a dominar Estados Unidos, va a dominar Europa. Se va a hacer una ley dominical que va a abarcar a todo el mundo para instaurar un decreto de muerte y raernos de la faz de la tierra. Así que esto es de gran importancia, mi hermano. Esto es muy necesario compartirlo. Bueno, la escritura señala que esta bestia que recién mencioné, que era semejante a un leopardo, un oso y un león, esto se debe a que el papado heredó, o es una mezcla de las enseñanzas de los antiguos imperios. O sea, el leopardo representa a los griegos, el oso a los medo-persas y el león al antiguo imperio de Babilonia.
También encontramos el detalle que dice el dragón le dio el poder y su autoridad, grande autoridad, porque en realidad el instigador de todo es el dragón, o sea, el gran archienemigo que tiene Jesús. En el versículo 11 de este mismo capítulo señala a otra bestia. Después, dice la escritura, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Este poder se refiere a los Estados Unidos, que nace como un cordero, o sea, algo bueno. Cuando este país nació, tenía ideales de igualdad y libertad. Pero ahora vemos cómo tristemente realiza guerras, golpes de Estado, autoatentados, etc. En el transcurso de los años fue cambiando y ahora habla como dragón, o sea, como el diablo. Y en el versículo 15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este nuevo poder que entra en escena, la imagen de la bestia, se refiere a un sistema que es similar al papado, porque se le parece, es semejante, o sea, podríamos decir que es una copia. Para entender esto debemos ver cómo trabajaba la bestia en la Edad Media. Esta daba las órdenes, pero era el poder civil el que ejecutaba sus designios. Los sacerdotes llevaban a los herejes a los tribunales y estos los mataban, o sea, el poder civil. La imagen seguirá el mismo procedimiento que la bestia, o sea, el papado, que realizó esto en la Edad Media. Esta imagen representa, escuche bien, representa a las iglesias que se unen para ir en contra de la palabra de Dios. Porque no hay peor arma que el celo religioso. Te lo podemos ver en los antiguos judíos, encontramos un ejemplo de ello. Por un lado profesaban amar a Dios, pero mataron a Jesús. Y le pidieron al poder civil, en este caso los romanos, que ejecutaran la sentencia. En resumen, esta imagen también va a matar a los que no adoren al papado. Este movimiento hoy se perfila con el nombre de ecumenismo. Después de esta introducción que estoy haciendo, tenemos una visión más clara de los acontecimientos que vamos a comentar. Porque este ecumenismo ha avanzado a pasos agigantados a través de las décadas, uniendo distintas confesiones religiosas, incluyendo a la Corporación Adventista del Séptimo Día, de la cual también vamos a mencionar cómo hay un plan de infiltración para llevarla a los pies del papado, a los pies de Roma. En el versículo 16 y versículo 18 dice, hablando de lo que viene, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. En este versículo tan importante, nos habla de este gobierno mundial. Nos habla de este poder, de la autoridad que se le da a la bestia de parte del dragón. Porque decía, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, todo el mundo va a ser entrampado según la profecía. Y nosotros conocemos de que este número, el 666, que se da de distintas formas y que se aplica al papado, ustedes saben que en la tiara de los pontífices romanos aparece el título Vicario Filii Dei, que sumando las letras en latín le da 666. La otra vez, estando en Perú, en Tacna específicamente, repartiendo materiales, repartiendo volantes, nos confronta la Corporación Adventista y nos dice que no repartamos más estos volantes que hablan del mensaje de los tres ángeles, de la bestia, el papado y todo lo que estoy explicando. Pero hay algo que me sorprendió de un pastor que me abordó para detenerme y no entregar estos volantes, que me dijo lo siguiente: lo que tú estás repartiendo es una herejía. Y yo le dije, ¿y cuál es esa herejía? Bueno, acá dice que el nombre del anticristo, el 666,
es Vicarius Filii Dei. Y eso nosotros ya no lo creemos como adventistas del séptimo día. ¿Cómo puede ser posible que ya se haya cambiado también el enfoque de este versículo, el versículo 18 de Apocalipsis 13, señalando al papado? Sino que ahora le dan otra enseñanza, otra connotación, que ha sido parte, como lo vamos a ver, del cambio sistemático que los jesuitas han estado realizando en distintas instituciones, distintas iglesias, que señalan en la profecía de Apocalipsis al papado como la bestia, como el poder del mal. Esto no es casualidad, y yo lo pude experimentar en esta experiencia que tuve allá en Tacna, con esta confrontación que tuvimos allá. Y vamos a ver de que además de eso, estos poderosos se ayudan o tienen simbolismos que tienen que ver con la actualidad, con los sucesos que hemos visto durante estos años, a modo de ejemplo, para que las personas se den cuenta del poder contra el cual el pueblo de Dios va a tener que luchar, el poder tan inmenso que va a tener que combatir los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como leímos recién en Apocalipsis 14:12. Va a ser una obra titánica. Y ellos, o sea, los 144.000 que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y la fe de Jesús, son los que anuncian plenamente el mensaje de los tres ángeles, denuncian al papado, denuncian a la bestia y proclaman la caída de Babilonia. Va a ser tremendo. Por eso que vamos a ver algunos sucesos que están ocurriendo hoy para darnos cuenta de la preparación que debemos hacer y de la seriedad en la cual debemos tener la palabra del Señor. Y para ver un poquito cómo trabajan estas fuerzas del enemigo, porque la Biblia dice, no ignoramos sus maquinaciones. Y recién en el texto de Mateo decía que Jesús que todo va a salir a la luz. No va a haber nada que quede oculto. Y para explicar un poco, y sea de provecho y crecimiento espiritual para los oyentes, vamos a ver la genealogía en Génesis capítulo 5. Ahí muchas veces se pregunta, ¿qué tiene importante la genealogía? ¿Por qué Dios las puso en la Biblia? Bueno, usted se va a dar cuenta hoy día un poquito más acerca de eso. ¿Qué es lo que es la genealogía? Es la historia de la humanidad según la Biblia. Por ejemplo, ahí sale en Génesis 5:3 que el primer hombre fue Adán. Y Adán tuvo un hijo que se llama Set. Y el segundo desde Adán, según la Biblia, es Set. Después, el tercero es Enos, Génesis 5:6. El cuarto es Cainán, el 5 Mahalaleel, el 6 Yared, el 7 Enoc. Por eso que en Judas 14 dice que era el séptimo de Adán, Enoc. El octavo, dice en Génesis 5, fue Matusalén, el 9 fue Lamec, el 10 fue Noé, en Génesis 5:30. Pero dice que a Noé le nació un hijo llamado Cam, que era el número 11. ¿Qué importancia tiene Cam? Bueno, de Cam descienden lo que se conoce como los cananeos. Los cananeos siempre han sido aquellos que le hacen la guerra al pueblo de Dios. Por eso que ellos escogen el 11, no es casualidad. Tenemos nosotros que esta genealogía nos muestra algunos acontecimientos de lo que ellos manejan. Podemos ver que el uso del número 11 es abundante en distintos acontecimientos mundiales, como por ejemplo las Torres Gemelas, que fueron dadas el 11 de septiembre, no es casualidad. El terremoto de Japón, el 11 de marzo del año 2011, que hay mucha evidencia que fueron armas que se utilizaron contra Japón desde los Estados Unidos para provocar terremotos. Algunos golpes militares como el de Chile, que fue el 11 de septiembre también. Y aquí viene una cosa muy interesante, como el anuncio del nuevo orden mundial por George Bush padre. También fue dado un día 11. O encontramos también el falso viaje a la luna, que cada día hay más evidencia de que el hombre no llegó a la luna, y la máquina que se usó, la máquina espacial, fue el Apolo 11. No lo voy a explicar, porque estoy solamente dando pincelada
de que hay fuerzas del mal que están trabajando desde hace décadas, desde hace siglos, y que en el tiempo del fin, los que proclamen el mensaje de los tres ángeles van a encontrarse contra un Goliat, como David se encontró con Goliat, con una lucha que parece totalmente dispareja, desventajosa para el pueblo de Dios representado por David. Y vamos a seguir con la genealogía. Continúa ella, de la línea de Can tenemos que o sea, Can, engendró a Cus. Cus es el número 12. Y Cus engendró a Nimrod, que es el número 13. Génesis 10, versículo 8. O sea, es realmente alucinante lo presentado por la escritura en la genealogía. El número 13 representa a Nimrod. Aquí se entiende por qué el nuevo orden mundial y el anticristo usan el número 13. Se debe a que Nimrod fue el fundador de la Torre de Babel, que representa, ¿no es cierto?, todo este sistema del anticristo, el primer imperio mundial en la historia. Y la primera gran rebelión, podríamos decir, que se dio en esta torre que quería llegar hasta el cielo, y ellos querían hacerse de un nombre, como el orgullo los llevó a eso. Y en Génesis 10:8 dice Nimrod, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Aquí aparece el primer poderoso en la historia, en el versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Estos son los orígenes de Babilonia, por eso que estoy mostrando esto, porque la mujer tenía un nombre escrito, Babilonia, la madre de las rameras. Y así estamos entendiendo cómo es el papado, está mezclado con todo esto. Los sucesos de la Torre de Babel, así como el Señor Dios utiliza símbolos para dar mensaje a la humanidad, también el enemigo usa símbolos y números para mostrar que tiene poder, que tiene fuerza. También encontramos este otro dato que se produjo en la guerra en el Golfo. Si acaso ustedes se acuerdan, tiempo atrás, esto es cuando Irak invade Kuwait con Saddam Hussein. Se da otro paso importante para implementar un nuevo sistema de cosas. O sea, el entonces presidente George Bush, padre, acuñaba por primera vez en forma pública, mundial, la frase de que los Estados Unidos eran los únicos que podrían implantar en el mundo un nuevo orden mundial. Voy a presentar cómo en el Senado de Estados Unidos esta proclamación fue hecha. ¿Sabe qué día fue hecha? El 11 de septiembre del año 1991. Lo mismo que las Torres Gemelas el 11 que recién mostré, que el terremoto de Japón, todo lo que el Apolo 11. Ahora el nuevo orden mundial es dado el 11 de septiembre. No es una casualidad. Porque las fuerzas del mal que trabajan están durante décadas, centurias y milenios con los poderosos de la tierra para preparar al mundo para el gran día que se aproxima de dominio completo, en el cual tú y yo, mi hermano, lo veremos. Nosotros somos la última generación. Y aquí usted va a entender por qué los sucesos que se están dando en nuestro tiempo. Por ejemplo, en nuestros días, en el año 2013, ocurre un evento inesperado. El Papa Benedicto XVI presenta su renuncia al pontificado. Esto fue una noticia mundial, porque una renuncia del Papa estremeció todas las cadenas de radio, televisión. ¿Y en qué día presentó su renuncia? Lo hizo el día 11 de febrero del año 2013. O sea, otra vez aparece el 11, misteriosamente, ¿no? Además, ese mismo día que renuncia, cayó un rayo en el Vaticano. Increíble, en la cúpula le pega directamente en la punta de la Capilla Sixtina y quedó filmado esto. Fue noticia en la prensa escrita y en los noticiarios de televisión. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué querrá decir la caída de un rayo en la cúpula del Vaticano? Y más extraño aún, el mismo día que el Papa Benedicto XVI renuncia al cargo pontificio. Bueno, en las Sagradas Escrituras encontramos la respuesta del significado del rayo. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, la caída de este rayo
se relaciona con el enemigo, el ángel caído. Quiere decir que desde ese momento el enemigo de Dios toma el control completo del Vaticano. Qué coincidencia que después de la salida de Benedicto XVI, por primera vez en la historia del papado, llega un jesuita a tomar el control de la Iglesia Católica. Hace su entrada a escena el Papa Francisco I. ¿Y en qué día fue elegido Papa? Afírmense por favor, porque fue elegido el 13 de marzo del año 2013. Lo mismo que estamos viendo con Nimrod allá en la genealogía bíblica de Génesis capítulo 5. Ahora el Papa, días después que renuncia Benedicto XVI, el día 11, ahora el día 13 de marzo del año 2013. Otra cifra espectacular. El 13 dijimos que es símbolo del anticristo, que representa a Nimrod, el que se opone a Dios, el que levanta la torre de Babel. Para explicar esto también podemos verlo en el billete de $1, donde aparecen 13 estrellas, donde arriba del águila, donde aparecen en la pata derecha del águila aparecen 13 hojas, aparecen 13 flechas, 13 frutos. Hay una pirámide en el billete de $1. Ustedes saben que en Estados Unidos jamás han habido pirámides, eso es de Egipto, de allá, de esos lugares, pero sin embargo ustedes tienen una pirámide ahí, truncada, cortada, que abajo en la parte inferior, aparece un título que está en latín, en el idioma del Vaticano, en el idioma de la bestia. ¿Qué tiene que hacer eso ahí en latín si ellos hablan inglés? Y dice así: Novus Ordo Seclorum. O sea, esta frase, Novus Ordo Seclorum, significa el nuevo orden de los siglos. Esto ya viene con muchos años de atrás, ¿no? Viene con muchos siglos, que esto viene avanzando hasta llegar al día de hoy, porque en realidad, como dice Apocalipsis 16:14, son espíritus de demonios que hacen señales y van, dice la Escritura, a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus que van a los presidentes, van a los poderosos, relacionándose con los gobiernos, viene desde hace mucho tiempo, hermano. Por eso no es extraño que en el billete de $1 americano muestren su reverso este Novus Ordo Seclorum, el nuevo orden de los siglos. Tenemos muchas cosas que ir hilando, porque todo va a ser desenmascarado y vamos a ver el poder grande que tiene el enemigo y la preparación grande también que se debe hacer en nuestro carácter, en nuestro corazón, en la humildad, en la sencillez, para ser representantes de Jesús ante el mal que quiere apoderarse de todo este planeta, para que Jesús no vuelva y no encuentre fe. Y nuestra misión es preparar el camino del Señor en todas las áreas, en la salud, en lo espiritual, en el hogar, en el trabajo, en todo ámbito de la vida. Debemos ser como el Maestro. Y ahí, arribita de este título, abajo de la pirámide, en números romanos aparece el año 1776. Aunque en principio se piensa que se incluyó por ser el año en que los Estados Unidos ganó su independencia, ¿cierto? Todo el mundo piensa eso. Pero la verdad es que tiene más significado del que se le atribuye, porque en el año 1776 fue cuando los Illuminatis fundaron su organización secreta. La fecha exacta fue el 1 de mayo del año 1776. En un libro, el escritor Ralph Epperson, en su libro La mano invisible, relata que el 1 de mayo de 1776 se fundaron los Illuminatis por Adam Weishaupt, sacerdote jesuita y profesor en la Universidad de Bavaria. Vean cómo están metidos los jesuitas, esta orden que es parte de la Iglesia Católica y que son los defensores del papado. Esta parte donde este profesor inicia esta sociedad secreta es actualmente parte de Alemania, en Bavaria. Esta fecha, el 1 de mayo, es celebrada como el Día del Trabajo, pero tiene otras connotaciones más oscuras. El 1 de mayo fue beatificado además el Papa Juan Pablo II. Qué casualidad que fue justo el día del aniversario de los Illuminati. Desde el día de su muerte,
del Papa Juan Pablo II, que fue en el año 2005, hasta su beatificación el 1 de mayo del año 2011, hay 6 años. El número 6 también tiene que ver en todo esto, pero no lo vamos a explicar. La vida de este famoso Papa está llena de simbología. Sufre el atentado en contra de su vida el día 13. Miren que cómo aparece nuevamente el día 13. Bueno, fue específicamente el día 13 de mayo de 1981 en la Plaza San Pedro. Asume a los 58 años y es un papa especial porque el nombre de Juan Pablo II, como ustedes saben, en alguna oportunidad se ha enseñado que da 666, igual que el vicario Filii Dei que mencioné recién, que da 666. Es muy interesante todo lo que estamos viendo. Tenemos otro dato impactante. El supuesto autor, escuche bien, el supuesto autor del atentado a las Torres Gemelas, que se dice que fue Osama Bin Laden, aunque fue un autoatentado, y su muerte de Bin Laden por parte de soldados americanos se produjo, adivinen la fecha, se produjo el 1 de mayo del año 2011. El mismo día, o sea, el mismo día que el Papa Juan Pablo II era beatificado, se daba muerte a Bin Laden. Así que encontramos una variedad de mensajes relacionados unos con otros que muestran estas labores de estos agentes del mal que vienen desde hace muchos siglos atrás. También tenemos esto de la pirámide, que aparece en el billete de $1, como el investigador Klaus Dona da a conocer los hallazgos del ingeniero Elías de Sotomayor. Este ingeniero, en el año 1984, estaba buscando oro en la cueva de los Tallos por allá en Ecuador. Pero para su sorpresa, encontró variados artefactos arqueológicos muy antiguos. Entre ellos, escuche bien, una pirámide con un ojo en la parte superior y con 13 peldaños. Igualita que la pirámide que aparece en el billete de $1, pero esto fue encontrada en Ecuador. Hace mucho tiempo, ahí estaba escondida. ¿Cómo explica usted eso? Porque realmente la labor de los 144.000, la labor de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, va a ser tremenda, muy importante. Va a quedar demostrado que sí se puede hacer la voluntad de Dios, que sí se puede guardar los mandamientos y que sí se puede tener el carácter de Jesús y la misma fe del Hijo del Hombre. La historia se vuelve a repetir. No hay nada nuevo debajo del sol. Se aproxima un nuevo sistema de cosas en donde los disidentes serán tratados con severidad, con multas, cárcel y finalmente la muerte. Este es el plan final, exterminar al pueblo de Dios. Y usted sabe que todo hermano que se quede en las ciudades, cuando venga el decreto dominical, que es la última señal para huir, será tratado como esclavo. Si no es muerto, va a ser tratado como esclavo en este nuevo sistema. Usted puede leer Apocalipsis 18, ahí sale eso. Es muy importante que el pueblo se ha entretenido en otras cosas sin mirar la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. Están entretenidos en cosas que no aportan para su preparación espiritual. Pero esto que estamos mencionando del exterminio del pueblo de Dios, por desconocido que parezca, esto ya ocurrió hace tiempo atrás. En los días, por ejemplo, de la reina Esther. Cuando, si ustedes se recuerdan, cuando estaba el imperio de los medos y los persas, se dictó un decreto para raer a los hijos de Dios de sobre la faz de la tierra. Amán, ustedes pueden chequear esta historia en la escritura, Amán consultó con los magos para ver qué día era propicio. ¿Y qué día fue escogido para matar a los judíos? Increíblemente, fue el día 13. Lo mismo que estamos mencionando. En Esther, en el capítulo 3, versículo 13, es interesante observar cómo se van desarrollando los eventos. Y además, en el billete de $1, encontramos que hay 33 plumas en las alas del águila. Realmente llama la atención tanta coincidencia con el número, ahora con el número 33,
que es el grado máximo de la masonería. Se encuentra en variadas ubicaciones geográficas en todo el mundo, a sucesos importantes que se dan en el paralelo 33. Pero no solo lo encontramos ahí, además en hechos importantes como la muerte del Papa Juan Pablo I, que fue un papa que duró muy poquito tiempo, que muere a los 33 días de su pontificado. Muchos investigadores señalan que se hizo un rito Illuminati para eliminar a este papa que deseaba realizar buenas reformas en la iglesia. Existen documentales y libros como un libro muy interesante que lo leí que se llama Muerte en el Vaticano, que muestran que fue envenenado por los mismos cardenales. Esto se debe a que muchos altos eclesiásticos del Vaticano pertenecen a la masonería. Por eso que aniquilaron a este Papa Juan Pablo I, o el nombre que tenía él, Albino Luciani. Lo embalsamaron inmediatamente para que nadie pudiese hacerle un examen toxicológico de su cuerpo. Hoy en la actualidad vemos que cada día es más común que altos eclesiásticos sean masones. En el programa de RT, Desde la Sombra, el periodista Daniel Stulin entrevista al sacerdote Paul Kramer, profesor de teología y escritor de numerosos libros, quien declaró que a Benedicto XVI le preguntaron cuál era la mayor amenaza o peligro para la Iglesia Universal, y él contestó que era la masonería, porque se basa en la religión de misterios más antiguas. Así que esto viene de mucho tiempo atrás. La entrevista continúa con la declaración: sin duda alguna, la Iglesia ha estado bajo influencia masónica desde el reinado de Paulo VI. En estas declaraciones podemos notar el gran poder de estas sociedades secretas. Es por eso que aparecen tantos símbolos ocultos y otros más que no voy a mencionar, que estaban en el billete de $1, sino que vamos a decir en esta parte, recapitulando, que este número 13 que aparece en los escalones de la pirámide no está por coincidencia. Podemos observar que hay 13 estrellas, como recién dije, en la parte de arriba del águila. Las franjas en el escudo del águila son 13, tiene 13 estrellas. En la parte izquierda tiene una rama con 13 hojas y 13 frutos. Además tenemos que la Virgen de Fátima se apareció el día 13. El atentado de Juan Pablo II fue el 13. Y la fecha que asume este papa actual, este papa argentino, Francisco I, es el 13 de marzo del 2013. Y escuche bien, si usted suma esta fecha, 13 de marzo del año 2013, le va a dar 13 también. Tendríamos el 13, 1 más 3, da 4, más el mes de marzo, que da 3, da 7, y el 2013 más el 2 da 9, más el 1 da 10, y más 3 le da 13. Es sorprendente ver tanta coincidencia en estos datos, que no debemos olvidar. Todos estos datos que estamos viendo es porque él, Francisco I, es un papa jesuita, y que por primera vez, la Compañía de Jesús consigue el control total del catolicismo, y lo hace un día 13. El cargo máximo al líder jesuita se le conoce como el Papa Negro, porque en realidad es el que comanda a esta fuerza que protege al Papa, pero ahora se ha juntado el Papa Blanco, que es el Papa que da la cara, y ahora con el Papa Negro. Antiguamente el Papa Negro daba las órdenes detrás de bambalina al Papa de turno, pero ahora esos dos cargos se han unido. Y también, bueno, vamos a explicar un poco cómo esto ha afectado a la Iglesia Adventista o la Corporación Adventista, porque no solamente vamos a tener que tener el carácter de Jesús, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, sino que además está siendo infiltrado este movimiento adventista, y por eso que ustedes encuentran en la estructura mundial 13 divisiones: la división sudamericana, la división europea, etcétera, etcétera. Si usted empieza a contar, son 13. Y vamos a ver cómo el centro de todo esto, la conferencia general, usted la encuentra en Maryland. O sea, Maryland quiere decir la ciudad de María. Es muy interesante, así que vamos a ahondar más, porque todo va a salir a la luz. Va a ser desenmascarado. El mensaje del tercer ángel va a ir avanzando hasta el inevitable triunfo en el segundo regreso de nuestro amado Señor Jesús. Va a estar preparado el camino, va a quedar todo bien claro, para que nadie se pierda, sino que decida
con conocimiento, con información, con la escritura. Los jesuitas, esta orden que estoy mencionando, trabajan con los individuos desde la niñez. Debido a eso, se dedican a ganar mucha influencia en los colegios y universidades. Hacen una obra de beneficencia coordinada para así ampliar su influencia. Parece bueno, ¿no? Parece una obra social, pero el blanco real, oculto, a conseguir es derribar los poderes soberanos de los estados y naciones. No es solamente una cuestión de dominio de las iglesias. Ellos quieren realmente dominar los estados y las naciones y ponerlos al servicio del pontífice romano, como dice la profecía, que le van a ser entregado el poder y va a tener gran autoridad la bestia, que leímos al principio en Apocalipsis 13 y también en Apocalipsis 17, de esta gran ramera que reina sobre las naciones del planeta. El periodista Daniel Stulin, que mencionamos recién, define muy bien a este movimiento dentro del catolicismo y dice así: la Compañía de Jesús hoy en día es una fuerza rígidamente disciplinada con más de 50.000 miembros en el mundo. Fue fundada como una unidad de inteligencia política por la antigua oligarquía europea. Vean cómo este periodista tiene muy claras las cosas. Como una nueva herramienta para implementar su objetivo histórico de eliminación de la institución neoplatónica del Estado, ya sea en su forma republicana o monárquica. O sea, está diciendo que el rol histórico es eliminar las naciones. La organización jesuita está estructurada de acuerdo a un modelo estrictamente militar, con su escala mayor general situada en el Vaticano. Los jesuitas pretenden crear un mundo sinárquico basado en, número 1, la drástica reducción del desarrollo tecnológico. Número 2, la derrota del capitalismo industrial de la clase media. Y número 3, echar por tierra los poderes soberanos de los estados y naciones, que deberán ser sustituidos por agencias suprarracionales de un mundo globalizado como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la UNESCO, el Instituto de la ONU para la Formación e Investigación y el Consejo Mundial de Iglesias. Vean que este hombre, la visión que él tiene, que está diciendo que ellos están tratando de derrotar a los estados para reemplazarlos por un Banco Mundial, por un sistema globalizado, y a lo que a nosotros nos interesa en las religiones, tener un Consejo Mundial de Iglesias. ¡Qué increíble que se mencione esto acá! También se le conoce a este Consejo Mundial de Iglesias como ecumenismo. O sea, el propósito de los jesuitas es llevar a las iglesias a que se unan a los pies de Roma, como recién dijimos. Ellos tienen un elaborado plan de infiltrar en las iglesias a sus jóvenes sacerdotes, para que se hagan miembros de una determinada iglesia, obtengan cargos importantes y de allí llevarlos a los pies de Roma. O sea, a ellos no les importa el tiempo, tienen todo el tiempo, se demoran décadas y meten jóvenes, tienen todos los recursos para que década tras década ir avanzando hasta que se produzca el gobierno mundial del papado. De hecho, este movimiento fundado por Ignacio de Loyola nació en la Edad Media como una respuesta para detener el avance de la reforma protestante y mantener a las personas bajo la autoridad del pontífice romano. O sea, ese es el objetivo de los jesuitas. Y ese objetivo nunca, mi hermano, no se confunda, nunca ha cambiado. No se dudará en usar cualquier estratagema como el asesinato, por ejemplo, el soborno, el envenenamiento, como le sucedió a Juan Pablo I, que recién comenté, etcétera, etcétera. Para lograr el dominio mundial, ellos van a usar todo tipo de herramientas. Cualquier persona quizá podría encontrar fuera de lugar estas declaraciones que estoy realizando. Como que cuesta creer que estas personas, estos religiosos, puedan llegar a estos medios para conseguir tan egoístas propósitos. Pero la verdad es que no es nuevo. Muchas personas desconocen que fue, voy a poner un ejemplo, que fue la Iglesia Católica la instigadora de la Segunda Guerra Mundial apoyando a Hitler. Escuche bien, porque esto es historia, no lo estoy inventando.
A continuación presentaré la evidencia de un extracto de la carta que el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, le enviara al Papa Pío XII, en la cual ni siquiera le llama Papa. Este es un documento histórico. Dice así, que le fue enviado, ¿no es cierto?, por el presidente de los Estados Unidos. Dice, señor Pacelli, no le dice Papa, le dice señor Pacelli, como bautista y como jefe ejecutivo de la más grande y poderosa nación del mundo, en la cual todos me llaman simplemente señor Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, título que solo pertenece a Dios. Y ahí él empieza a decirle directamente lo que el presidente Truman piensa del Papa. Dice, no creo que usted ni su iglesia estén entre los que verdaderamente desean la paz y trabajan por ella. Para refrescar su memoria, le recordaré algunos hechos de su predecesor en el Vaticano, el Papa Pío XI, el iniciador de toda agresión fascista en los tratados de Letrán, celebrados con Mussolini en el año 1929. Este fue el principio de la traición a la civilización cristiana, dice Truman. Fue este el comienzo de los horrores que sufrieron Europa y el mundo, cuyas consecuencias estamos sufriendo todavía. Usted mismo, le dice Truman al Papa, usted mismo fue especialmente preparado como joven sacerdote y como diplomático de la Iglesia para el propósito específico de ayudar a Alemania a prepararse para la guerra mundial. Usted y el Kaiser urdieron en Suiza las intrigas contra los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Vean cómo acusa al Papa en forma directa. Usted, dice, estuvo 12 años en Alemania, en donde tomó parte de la ascensión de Hitler al poder, habiendo celebrado acuerdos con él y con el execrado von Papen, que ayudó a Hitler a tomar el poder y puso su firma a la del cardenal Eugenio Pacelli y a la de Hitler en el concordato con el Vaticano firmado en 1933. ¡Qué casualidad! 1933 se firmó. Ustedes saben que Hitler, también perteneciente a estas sociedades, subió como canciller cuando domina Alemania en el 33 también. Nadie creerá jamás que usted ignorase el complot de Hitler y sus nazis que estaban preparando contra nosotros. Así que ahí le habla de que él sabía y ayudó para la Segunda Guerra Mundial, donde murieron miles y millones de personas. Dice, porque si perdiésemos o nos debilitásemos con la guerra que usted está provocando contra Rusia, fácilmente procuraría el Vaticano una alianza con ella. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conviniese a los intereses de la Iglesia. Por lo tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de este país predominantemente protestante rechazar sus propuestas a guisa de alianza, de pacto, de paz. Los que comen en el plato en que el diablo está comiendo deben usar una cuchara muy larga, sigue diciendo Truman. Bueno, y ahí sigue la carta, pero estaba terminando. Sinceramente suyo, Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Ahí lo acusa al papado de ser el instigador de la Segunda Guerra Mundial. Están aliados con esta gente de Italia, los fascistas. Y ustedes ven cómo murieron tanta gente. Así que es posible, ciertamente. Es correcto de que ellos, tanto los jesuitas como el papado, no les va a importar qué herramientas usar para llegar a controlar el dominio de este planeta. Por eso que vivimos tiempos difíciles, mis hermanos. Es un tiempo de abrir los ojos, es un tiempo de despertar, de acercarnos más a Jesús, de acercarnos más a Dios. Pero no todos van a entender, porque el entendimiento va a ser de acuerdo a una vida de entrega, de santidad, de cambio de corazón. Por ejemplo, en Daniel 12, que también hay unas tremendas profecías que quizás más adelante podamos compartir. Daniel 12, del 8 al 10, versículo 8 al 10 dice: y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Ustedes saben que Daniel le pregunta y le explican que va a venir un tiempo de angustia, Miguel se levantará, la ciencia aumentará, y entonces él pregunta, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas para el tiempo del fin.
Y aquí viene la parte que queremos destacar. Versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Gloria a Dios por eso. Porque acá dice que aquellas personas que se están preparando, que se están alejando del mal, dice que ellos van a entender. Pero los impíos, aquellos que no se limpian, que no se preparan, que no son emblanquecidos ni purificados, dice, ninguno de los impíos entenderá. Porque esto, mi hermano, de la palabra de Dios, las profecías, los eventos, el carácter de Jesús, la Biblia, se entiende en forma espiritual. Y para entenderla, usted debe ser espiritual. Mientras más cerca de Dios, más va a entender las cosas. Se le va a caer la venda y va a poder ver y entonces darse cuenta de los tiempos peligrosos en que estamos viviendo y cómo Dios te llama a ti, me llama a mí, para ser soldado de Jesucristo, para preparar el camino al Señor en su segunda venida. En Lucas 21, del 25 al 27 dice, y habrá señales en el sol, o sea, van a haber distintas señales, van a haber señales en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Vean que van a haber señales que nos van a avisar, gloria a Dios por eso, para despertarnos. Dice el versículo 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. ¡Qué maravilla! Está describiendo las escenas finales, pero dice que los hombres van a desfallecer por las cosas que sobrevendrán, por la expectación, y lo podemos ver hoy en día, señales por doquier, como en iglesias pentecostales, bautistas, se usa y se practica el hipnotismo para hacer caer a la gente. Vivimos en tiempos difíciles, muchos pastores ocupan un programa neurolingüístico, escuche bien, para programar a los feligreses en las predicaciones, en los sermones. ¿Cómo puede ser que un pastor, que también hay pastores adventistas que utilizan este programa? Porque vivimos tiempos finales, vivimos los tiempos difíciles. Cada día desaparece más y más el dinero en efectivo. Son otros cambios que se están produciendo en tu tiempo, mi hermano. Por ejemplo, en Suecia ya casi no hay dinero físico, ya los países nórdicos están implementando, ya va a desaparecer el dinero, va a ser todo electrónico y va a ser mayor el control de los poderosos sobre nosotros. Durante esta semana tuvimos otra noticia que llama a reflexionar al tiempo que estamos viviendo, porque en Colombia, en Bogotá, por primera vez se escoge a una alcaldesa LGBT. O sea, una alcaldesa que a los votantes en Bogotá, de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia, no le interesó que fuera lesbiana, que estuviera casada con otra mujer. O sea, LGBT significa, son las siglas designadas para lesbianas, gay, bisexuales y transgéneros. Así que este mundo está al revés, cada vez más alejado de Dios. A la gente no le interesa ya la moralidad, las cosas castas. También tenemos que en Illinois se hacían, durante esta semana, vimos que se hacían filas para comprar marihuana en forma legal. O sea, dicen que es para uso medicinal, pero se usa de forma recreativa para perder la noción de los sentidos. En 11 estados en Estados Unidos ya se ha legalizado y en otros varios países del mundo. ¿Y qué decir de lo que está pasando en Europa? En Venecia, por ejemplo, en la plaza de San Marcos, cómo se inunda por el agua, por las calores que estamos teniendo, por este calentamiento global, por el derretimiento de los hielos que va a traer distintas catástrofes sobre el mundo. En Holanda, en los Países Bajos, ciudades inundadas en Ámsterdam, Rotterdam, en La Haya. Incluso lo que la Biblia dice que no va a quedar isla que no se mueva, que va a ser afectada, por ejemplo, en Nueva York. Nueva York, ustedes saben que con este asunto del calentamiento global, lo más probable es que sea afectada por un huracán también. Ahí en la ciudad, yo estuve ahí y ahí conocí a la hermana María,
cuando yo estaba dando una campaña en New Jersey y ella con su esposo me llevaron a predicar allá a Nueva York. Y allá conocí esa ciudad. Pero podrían ustedes ver que la historia de Nueva York ya han habido huracanes en el pasado. Por ejemplo, el 24 de septiembre del año 1893, en la noche, llegó un huracán de grado 2. Incluso hizo desaparecer una isla situada frente a la costa de Rockaway. Así se llama la isla, que era una isla pequeña de 1,5 kilómetros de longitud. O sea, esto es posible. Los eventos que vemos en Europa, los que vemos acá en Chile, una sequía de años, donde ya va a faltar el agua, y todo esto, mis hermanos, ya estaba profetizado en la Biblia, en los 5 libros de Moisés, Levítico, en el capítulo 26 específicamente, donde van a venir todas estas maldiciones por haber dejado el hombre la ley de Dios. Esto no va a ser así para siempre. Dios, las personas piensan que se ha ido, que no existe, que está durmiendo, pero no, el Señor va a hacer lo que está escrito en su palabra. En Bolivia, por ejemplo, desaparece el lago salado Po, así se llama, Po se llama, en el altiplano, cuya superficie era de 3.500 kilómetros cuadrados. Este lago ya desapareció. Este lago equivale a 2 veces la ciudad de Londres. Así de grande era este lago, se evaporó. También ustedes lo encontramos en Asia, donde desaparece el 4.º lago más grande del planeta, que se le conoce como el Mar de Aral, situado allá en Asia, cuya superficie es mucho más grande que este lago de Bolivia, porque tiene 68.000 kilómetros cuadrados, equivalente al país de Irlanda, y se evaporó, se fue el agua. Porque estamos viviendo los tiempos finales, mis hermanos. La Biblia nos habla de este calentamiento, cuando dice allá en Levítico 26 que va a venir el calor. Son 7 castigos que van a venir sobre la humanidad. O sea, el primero va a ser el terror, que ya vino con las Torres Gemelas, la extenuación o debilitamiento del 2008, con este debilitamiento económico mundial, con el crash que se produjo allá en septiembre, y desde el 2015 en adelante tenemos esta calentura que habla Levítico 26, donde habla de este calor. Y después señala, porque son 7, es el tercero, el calor, después viene el hambre y después vienen las persecuciones. Así que no lo voy a desglosar, pero todo esto tiene un asidero en la palabra de Dios. Los gobiernos en China, por ejemplo, según el gobierno en China, han desaparecido más de 28.000 ríos en China. Escuche bien, o sea, casi la mitad de los ríos que están registrados en China han desaparecido. La disminución de los acuíferos en el mundo es grave. Por ejemplo, en la India o Pakistán o en norte de África. Pero el acuífero que más ha sufrido el descenso de sus aguas es el acuífero árabe, cuyas aguas son utilizadas por más de 60 millones de personas. O sea, han desaparecido lagos, los acuíferos están disminuyendo. Ahora se prevé que va a desaparecer aquí en California el lago Cachuma, allá en los Estados Unidos, también va a desaparecer. Entonces, la profecía dice, va a venir terror, extenuación, calentura y hambre. O sea, después ya los 7 años que estamos viviendo de calentamiento, después se va a agregar lo que es el hambre, producto de este calentamiento global que estamos viviendo. Y por eso que vivimos en tiempos difíciles. En Daniel 12 nos habla de este tiempo, de esta época final antes del regreso de Jesús, como recién lo mencioné. En el versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, mi hermano, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y esa debería ser nuestra preocupación. ¿Soy salvo? ¿Está mi nombre escrito en el libro de la vida? ¿Estoy preparado para este evento, el más grandioso de la historia de la humanidad? Cada uno debe hacerse esa pregunta y ver cómo se prepara, porque esto viene a todo tren. No hay pluma humana, dice ella, no hay pluma humana que describa los sucesos finales. Y también el versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin,
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. La tecnología, vemos hoy en día cómo nos ha sorprendido. Cada día salen cosas nuevas, salen cosas que hace 20 años no se imaginaban nuestros padres, nuestros abuelos. Y qué hablar de los robots, por ejemplo, que hasta los futbolistas ahora le hacen robots con impresora 3D. O qué hablar de los hologramas, que cantantes que ya estaban muertos, como Elvis Presley supuestamente, o Michael Jackson, siguen cantando, siguen dando recitales, pero ahora como hologramas, que parecieran que estuvieran vivos. Y volviendo a los robots, el robot Sofía, que sorprende que en realidad es un humanoide, porque tiene la apariencia humana, le han hecho una cara, le han puesto goma, le han puesto pelo, cabello, y habla como un ser humano. ¿Qué vendrá más adelante si el Señor se demora en venir? Que sabemos que ya está a las puertas. El robot Asimo, el robot Atlas, que son maravillas de la ciencia. El robot Atlas se mueve, da volteretas hacia atrás en el aire, que es casi el porte de una persona. El robot Asimo, que habla, que corre, que juega fútbol, que hace un sinnúmero de cosas. Y lo más sorprendente es que ahora, en este asunto de la robótica, hay empresas que están poniéndole la cara a los robots de familiares que han muerto. Por ejemplo, el abuelito, la tía que se murió, y lo ponen en la mitad, le ponen del torso hacia arriba, lo ponen en la mesa y le meten en su disco duro los recuerdos entonces que tuvieron con sus familiares. Pero esa persona ya está muerta, pero le hacen un robot, y entonces entra la persona y como lo echa de menos al familiar, le habla y el robot le responde como que fue el abuelo o el tío muerto. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, ¿cuándo la máquina se va a convertir en persona? Porque lo hacen igualito. Si Dios destruyó a los antediluvianos por hacer amalgamaciones entre hombre y animal, ¿qué pasará ahora que el hombre está haciendo estas cosas? Tenemos autos sin conductor, que ya es real. Sobre todo ahora que viene la tecnología 5G. Hay autos que vuelan. Etcétera, etcétera. ¿Y qué hablar vivimos en tiempos difíciles, qué hablar de las religiones? ¿Qué hablar de aquellos movimientos que han salido en forma pura, pero que lamentablemente con el tiempo la bondad se transforma en odio? La humildad se va cambiando en orgullo. El amor va formando parte de la vanidad. El fervor en frialdad. Las iglesias comenzaron bien en la reforma protestante, pero fueron cambiando. ¿Por qué? Porque la Biblia señala claramente cómo iba a ser ahora el desarrollo espiritual que vamos a hablar de esta Babilonia, una Babilonia política que hablé recién un poquitito, y ahora la Babilonia espiritual en las iglesias. ¿Por qué esta reforma se detuvo? ¿Por qué ahora los luteranos están con Roma? Porque se ha hecho un trabajo interno de los jesuitas y que van a proclamarlo como el soberano de este mundo. En el libro de Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 28 nos da la clave para entender por qué pasan estas cosas, se transforman los movimientos y decaen y van a los pies de Roma. Dice así: mirad por vosotros y por todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, que Él ganó con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrará entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Por tanto, dice el consejo inspirado, velad, acordándonos de que por 3 años de noche y de día no se ceda a molestar con lágrimas a cada uno. Aquí nos presenta la Escritura que de las mismas religiones, de los mismos movimientos espirituales, iban a levantarse hombres que enseñarían cosas perversas para arrastrar a los discípulos y sacarlos de la sana doctrina. Y en 2 Corintios, capítulo 2, en el verso 11, dice, para que nosotros debemos velar, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este pensamiento es clave para entender esto, porque el pueblo de Dios tiene que saber, para poder ser luz y desenmascarar los poderes que se coligan y aumentan para imponer una marca dominical y adoren a la bestia en este mundo. En 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2, del 8 al 10, dice, y entonces
cuando ocurran todas estas cosas, será revelado es inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una declaración tremenda, porque señala de que el enemigo va a venir con poder, con señales, con engaños de iniquidad. ¿Para quiénes? Para aquellos que no han recibido la verdad, no la quieren recibir. Ellos no andan de acuerdo a un escrito está. Ellos no dicen a la ley y al testimonio. Porque para identificar los falsos profetas, para identificar los falsos magos, como el caso de Faraón, los terremotos formados por el enemigo y todo lo que está pasando, hay que ser espiritual. Hay que andar a lo que dijeron la ley, los 5 libros de Moisés y el testimonio de los profetas de Zacarías, Ezequiel, Jeremías, todos esos profetas. A eso está refiriendo todo el Antiguo Testamento. Y en el conflicto de los siglos habla de lo que está sucediendo hoy en día. En la página 554 dice: los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligroso de la libertad religiosa y civil. Acá dice que los protestantes se han entrometido, y tristemente voy a dar una noticia, porque los hombres han cerrado los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ya no lo consideran tan vil. Y hay una noticia que se ha dado durante muchos años y que he investigado, que es del pacto de no agresión que se ha hecho entre el catolicismo y la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esto es muy tremendo porque tiene que ver con la cita que hemos leído, que se han hecho concesiones, se han hecho transigencias con los papistas y que hasta ellos mismos se sorprenden. Este pacto de no agresión, de que la corporación adventista no diga más que la bestia es el romanismo, es el papado, lo tenemos acá, fue firmado allá en Polonia el 14 de febrero del año 2000. Y voy a mostrar esto como un ejemplo de que lo que antes era puro, de lo que antes era limpio, lo que antes era bueno, ha ido declinando con los años y con las décadas. En la página oficial de la Iglesia Adventista de Seventh Adventist Church, la oficial dice así: la Iglesia Adventista no puede ser tratada como una secta. Esto es lo que ellos mismos publican de lo que se firmó entre adventistas y católicos allá en Polonia. O sea, ellos no quieren ser tratados como secta. Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede ser tratada como un nuevo movimiento religioso o como una nueva secta. Declara un comunicado conjunto elaborado por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista. ¡Qué tremendo! Ahí esto es un documento oficial, no es algo inventado ni nada. Sigue diciendo: reconociendo la autonomía y la independencia de los demás, el documento fue emitido tras 15 años de diálogo dirigido a una mejor comprensión de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia Católica y Adventista, así como a mejorar las relaciones sin comprometer la identidad de los demás. Aquí está mencionando de que esto les ha llevado años, 15 años. O sea, si fue firmado en el año 2000, las tratativas comenzaron en el año 1985. Imagínense, sin saberlo muchas veces en la feligresía. La declaración fue firmada, sigue diciendo, por representantes de las iglesias, entre ellos el pastor Vladislao Polok, presidente de la Iglesia Adventista en Polonia, y el arzobispo Alfons Nosor, que tiene que ver con la Comisión Episcopal Polaca para Asuntos Ecuménicos. O sea, esto es un documento oficial de lo que pasó allá, de lo que firmó la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica. Sigue diciendo: con pesar, reconocemos casos cuando los diferentes círculos religiosos y cívicos han negado el estatus eclesiástico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, incluso refiriéndose a ella como una secta. Tal enfoque es inaceptable y, según creemos, es muy perjudicial para relaciones mutuas. O sea, está diciendo que la iglesia adventista está diciendo
que no tienen que llamar la secta, que le han negado el estatus eclesiástico y ellos quieren ser reconocidos, y a través de esta firma que han hecho con la Iglesia Católica, ellos ya dejan de ser secta. ¿Por qué? Porque se le considera secta cuando no tiene respeto por las otras iglesias, por las otras denominaciones. Entonces, como el mensaje del tercer ángel que es dado por aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ellos dicen que se ofenden, porque dicen que el Papa es la bestia, dicen que el domingo se la marca la bestia, que es un falso día de reposo. Entonces, ellos dejan de dar ese mensaje para que puedan ser parte de la convivencia religiosa que tiene respeto y pueden ser afines para poder trabajar. Sigue diciendo el documento: la declaración reconoce que aunque las iglesias pueden referirse a similitudes, también ven la diferencia entre la doctrina, la práctica y la política de las iglesias. Sin embargo, ambas partes afirman la necesidad de cultivar el respeto mutuo y aprender a entenderse. Entonces, para tener respeto mutuo, ya no hay que decir que el papado es el anticristo. El diálogo, sigue diciendo, se llevó a cabo sobre la base de la asociación, el cuidado de mantener una identidad plena de ambas partes, así como su autonomía e independencia, en el espíritu de respeto mutuo y amor cristiano, y en el reconocimiento de los ideales de tolerancia y libertad religiosa. Sigue el profesor adventista, dice: este es un giro importante en los acontecimientos para nuestra iglesia, dice el profesor Zacarías Lico, quien durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la iglesia adventista polaca. Este desarrollo no es un resultado de críticas, ataques públicos o confrontación, sino la bondad cristiana hacia los demás y el respeto por la dignidad de una persona humana. O sea, está hablando de que esto es un resultado, este desarrollo, no de críticas, no de ataques públicos o confrontacionales con la Iglesia Católica. Esto es increíble. ¿Cómo podemos nosotros transar para no ser llamados como secta? Así que, si usted busca lo que significa la palabra secta en el diccionario, mire la definición que tiene. Dice así: la secta, conjunto de seguidores de una religión o ideología considerada falsa y que puede llegar a ser peligrosa, puesto que conspira en pequeños grupos con objetivos no siempre claros ni positivos. Sinónimo de secta, sociedad secreta. Entonces, ellos no quieren que los miren así, que somos peligrosos. Claro, al dar el mensaje del tercer ángel, al denunciar al papado, al denunciar a las iglesias protestantes, claro que nos van a considerar peligrosos, conspirativos contra ellos. Pero no podemos dejar de dar estos mensajes, porque Dios, mi hermano, fue aquel que lo ha dado. Y si tú eres adventista del séptimo día, tienes que proclamarlo, aunque la bestia, aunque la ramera se enoje. En el capítulo 41 del Conflicto de los Siglos dice: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio a la voz disidente y reprensora. Pero esas sectas no van a ser ellos. No va a ser la corporación adventista del séptimo día, porque ellos ya han transado con Roma. Va a ser aquellos grupos, estos disidentes, estos fanáticos, estos extremistas que denuncian al papado como el anticristo, como los poderes que se coligan con el dragón. Y esa va a ser la verdadera secta aborrecida, no ellos, porque ellos no quieren ser, ya han elegido otro camino. En el ecumenismo, el asociarse con Roma. En Éxodo, en el capítulo 23 y el versículo 32-33 nos amonesta diciendo así: no harás alianza con ellos, ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo sus dioses, porque te será tropiezo. La palabra de Dios es bien clara. No debemos tener alianza con los paganos. En 2 Corintios 6, 14, 15 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Muchas veces se aplica a lo que es la pareja, pero también tiene que ver con las religiones. En Apocalipsis 18, 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ese es el mensaje que debemos dar. La salida de Babilonia. Estamos luchando contra Nimrod. El anticristo se levanta y se une sin que la gente se dé cuenta. Y si nosotros tenemos la luz, tenemos la claridad que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones y nos vamos a quedar callados, vamos a ser perros mudos, dice la Escritura, si nosotros no hablamos. En Conflicto de los Siglos, me emociono esto porque es tan importante, mis hermanos. Está la salvación en juego, miles de religiones engañadas. En el Conflicto de los Siglos, en la página 552, dice: la Iglesia papal no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad, mis hermanos. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas, lo da por santo y bueno. ¿Y quién asegura que no volvería a las andadas siempre que se le presentase la oportunidad? Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y se verá resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. No, mis hermanos, el catolicismo no ha cambiado. Roma sigue siendo la misma, se ha puesto una pintura de cristianismo solamente. No se confunda. Lo podemos ver. Durante esta semana también tuvimos una noticia acerca del Papa Francisco I, que señalando cuando golpea a él a una feligrés que lo toma de la mano y le da 2 golpes. El Papa, increíble, ¿no? Pero está en video, no le puedo mostrar un video acá, pero le voy a decir esta noticia y que después, al otro día, él pide perdón por haber golpeado a esta mujer. Dice: tantas veces perdemos la paciencia, dice el Papa Francisco. A mí también me ocurre. Me disculpo por el mal ejemplo dado ayer, o sea, durante esta semana, me parece que fue el 2 de enero, declaró el pontífice desde una ventana del Palacio Apostólico de la Plaza San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco reprendió el martes a una mujer que lo agarró del brazo y lo tiró hacia ella. Esto que le estoy leyendo es una noticia que se dio en todo el mundo. Cuando saludaba a los fieles en su visita a la Plaza San Pedro tras oficiar la última misa del año, o sea, esto fue casi el 31 del primero. La mujer de rasgos asiáticos se encontraba junto al resto de fieles tras las barreras de seguridad de la plaza. Cuando el Papa pasó a su lado, ella se apresuró a tomarlo del brazo con sus 2 manos para hacerle un comentario. No esperaba lo que le vendría, dice la noticia. El Papa Francisco le golpeó la mano en señal de reprimenda, visiblemente irritado, se enojó. El sumo pontífice de 83 años se retiró de la escena ofuscado por lo ocurrido. El encontronazo se produjo en la Plaza San Pedro. Increíble cómo se ve en video que él golpea a esta mujer, porque en realidad, como él es jesuita, siempre se denota una cara apacible como de un cordero, pero aquí le salió el verdadero, lo de adentro, aunque minutos antes había él oficiado la última misa del año y ya estaba con ese mal espíritu. Pero esto no es nuevo, mis hermanos, porque ellos nos van a perseguir, nos van a encarcelar, los jesuitas sobre todo, que eran el brazo derecho del papado para eliminar a los de la Reforma, los protestantes. Tenemos el otro caso que sucedió el 15 de enero del año 2015, donde el Papa da una entrevista en avión y él dice que si usted le trata mal, o sea, le trata mal a su madre o le dice algo feo, entonces él puede se puede responder con un puñetazo, con violencia. En la agencia EFE, aquí ve la noticia, en el avión que trasladaba de Sri Lanka a Filipinas, el Papa Francisco afirmó que la libertad de expresión tiene sus límites y que no se puede provocar ni ofender a la religión. Vea, lo mismo que ha estado repitiendo, que no podemos ofender a otras religiones, pero nosotros vamos a dar el mensaje del tercer ángel de todas maneras. Dice así: tenemos la obligación de hablar abiertamente, de tener esta libertad, pero sin ofender, dice el Papa. Es verdad que no se puede reaccionar violentamente, pero si Gasbarri, o sea, está hablando Gasbarri, el Papa aludió a uno de sus colaboradores que estaban ahí en el avión. Mi gran amigo, dice una mala palabra de mi madre, de mi mamá, puede esperarse un puñetazo. Es normal, aseguró el Papa. O sea que si usted le habla mal a su mamá, él puede responder en forma violenta. Porque como tiene ese concepto de los jesuitas, y los jesuitas, ellos pueden matar, pueden hacerse con el cuchillo, pueden usar veneno, pueden usar rifle, pistola, entonces él no lo ve malo. Increíble como líder tan grande de
de las religiones más grandes, cerca de 1.000 millones, puede hacer estas declaraciones que la violencia puede ser usada bajo determinadas situaciones. Francisco lamentó que haya mucha gente que habla mal de otras religiones, que convierten en un juguete las religiones de los demás. Cada religión tiene dignidad. Cualquier religión que respeta la vida y la persona, y no hay que burlarse. Este es el límite, explicó el Papa. Por eso que el asunto de ser religión quiere decir que usted no ofende, que usted respeta, que usted no dice malas palabras acerca de otros, de otras religiones. Por eso no podemos atacar al papado, no podemos decir nada de la Virgen María, en otras palabras, no podemos dar el mensaje de los tres ángeles. Y por eso que la mensajera del Señor, en el libro Spalding y Magan, habla acerca de esto, de que de nuestras mismas filas se van a levantar gente que ha sido adoctrinada con el catolicismo y que nos va a entregar a los católicos en las persecuciones. En la página 1 de Spalding y Magan dice: vi que la iglesia nominal, escuche bien, y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos e ir en contra de la verdad. Qué candentes palabras está diciendo acá. Los santos, sigue diciendo, entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. Aquí claramente nos habla de que la iglesia, Corporación Adventista, la nominal, y algunos adventistas nos van a entregar a los católicos. Y ellos se defienden diciendo de que cuando habla de iglesia nominal o adventista nominal se refiere a otra cosa. Pero fíjense ustedes que la cita habla de que los santos, esta iglesia verdadera, entonces será un pueblo oscuro poco conocido de los católicos. ¿Cómo puede ser la conferencia adventista poco conocida de los católicos si han firmado durante 15 años, han estado compartiendo para firmar un acuerdo de no agresión? En el año 1977, la iglesia adventista del séptimo día regala un medallón de oro al Papa Paulo VI. ¿Cómo van a ser desconocidos de Roma? En 1997, el director de libertad religiosa de la iglesia adventista del séptimo día le estrecha la mano al Papa Juan Pablo II. Por eso que dice que los santos, los que van a ser perseguidos y denunciados por los mismos adventistas, van a ser estos disidentes, van a ser estos locos, estos extremistas, que un grupito de 10 se junta aquí, un grupito de 5 por allá, que habla en contra del papado. Por eso dice, los santos entonces serían un pueblo oscuro, poco conocido de los católicos. No se refiere a la conferencia general. Usted tiene el otro ejemplo de Jan Paulsen, que fue presidente de la conferencia general, como él fue discípulo del Papa Benedicto XVI. Él iba a las charlas allá en Roma. Imagínense, el presidente de la conferencia adventista, ¿cómo van a ser desconocidos para los católicos? ¿Y qué decir del Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista, dirigido por Ángel Rodríguez, que fue al Vaticano con una delegación de pastores y conversaron allá? Porque esta cita se está refiriendo a la iglesia nominal, a la Corporación Adventista. Vi que la iglesia nominal y los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarían y entregarían a los católicos para obtener la influencia de ellos, porque cuando vengan catástrofes, cuando vengan huracanes, cuando venga más esta sequía, el hambre sobre el mundo, este mundo va a entrar en caos. Para tener la gracia de ellos, nos van a entregar, para decir que nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Y qué hablar del CETAI, las universidades adventistas, como los mismos sacerdotes católicos van a las universidades donde se forman a los futuros pastores adventistas, aprobados por la bestia. ¡Qué increíble! Ya voy a explicar un poquito de eso. En la página 496-497 dice: fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia, que es lo que estaba explicando. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre pecado. De modo, escuche esta frase que a la que queremos llegar, de modo que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. Claro, mientras más Navidad, más Año Nuevo, celebran distintas cosas del mundo, mientras más apostasía entre en la Corporación Adventista, más van a estar del lado de la imagen de la bestia, se van a unir con otras religiones, con el protestantismo apóstata, porque eso es la imagen de la bestia.
de modo que la apostasía en la iglesia prepara el camino para la imagen de la bestia. Y entonces ellos, los jesuitas, han arguido un sistema de infiltración. Y voy a poner los testimonios siguientes, que son desconocidos, pero tengo que darlo a conocer, del ex jesuita Alberto Rivera, donde él menciona cómo infiltran las distintas religiones pentecostales, mormonas, adventistas, testigos de Jehová, para llevarlos a Roma. Él dijo así antes de que lo matasen, porque ya está muerto, ¿no? Ya este es jesuita. Yo trabajo, dice él, y trato con la infiltración en las iglesias e instituciones religiosas, así como en el gobierno. Este es el propósito que el sistema católico tiene todo el tiempo: infiltrar todas las áreas de la vida en la que aquellos puedan tener control y acceso para el gobierno mundial que se viene. Lo que significa es que, en preparación para el gobierno mundial, la institución católica romana, especialmente desde 1541 y durante 500 años, estuvieron en preparación, infiltrando cada nivel para tomar el control del mundo político y religioso. Bueno, también vemos que hay un cardenal jesuita que se llama Agustín Bea, que da testimonio de que Rivera era un sacerdote jesuita, que se aprendió los secretos en el Vaticano cuando era cura jesuita. Así que no hay duda de que este hombre realmente era. Y él narra, por ejemplo, da su testimonio de Abraham Lincoln, que dice él: Abraham Lincoln fue asesinado, pero no directamente por la orden de los jesuitas. Lo mismo pasó con el presidente Kennedy, con algunas diferencias. Abraham Lincoln, que profesaba ser cristiano, un sólido cristiano, y luego que profesaba ser católico, como Kennedy, que fue avergonzado cuando se le preguntó qué iba a hacer como presidente católico con la institución y los intereses de la institución católica romana cuando fuera presidente, le preguntaron. Entonces, él dijo que iba a poner la Constitución de los Estados Unidos por sobre el canon de la institución católica, y eso le trajo la desgracia, y ustedes ven que lo mataron. Él sigue señalando, Rivera, él es jesuita: hay dos doctrinas que tienen especial interés. Hay dos doctrinas que son el objetivo principal de la institución católica. Se llama la doctrina de la sucesión apostólica, que trata acerca del papado, y la otra es la doctrina del tiempo y el poder, que está tratando con un gobierno mundial. O sea, ¿a qué se refiere con el tiempo? Se refiere a que en lo que son las profecías, por ejemplo, lo que son las profecías, ellos le dan otro tiempo a las profecías. Por ejemplo, las profecías de Apocalipsis, ellos dicen que ya se cumplieron todas, la del cuerno pequeño, la de la bestia, de la mujer, las tiran para el pasado y que no tienen un cumplimiento hoy en nuestros días. ¿Le parece conocido eso? Por ejemplo, él dice: voy a mencionar las cosas importantes que se ocupan en el área de la profecía. Es asignar o tratar toda profecía con el propósito de hacer dos cosas: reescribir algunas profecías que se relacionen con el anticristo, reescribir todo lo que alguien dijo que la profecía era el Papa. No, lo cambian, que eso quiere decir otra cosa, como lo que sucedió con este caso que puse allá en Tacna, que me ocurrió a mí, donde este pastor adventista decía que el 666 no se aplicaba a Vicario Filidei. Todo eso es parte de la influencia jesuita: cambiar las profecías, cambiar el cumplimiento y que no se relacionen con el anticristo, que sea el Papa. En segundo lugar, sigue diciendo, para cubrir cualquier idea de que la institución católica romana no es una iglesia cristiana. O sea, si usted dice que una iglesia cristiana, no. Todo es para reconocerla a ella como un verdadero seguidor de Jesús. El propósito de los jesuitas es llamar a la gente a que estas profecías ya se cumplieron y que no tienen un cumplimiento en nuestros días. Ellos quieren, sigue diciendo Rivera, ellos quieren que no se preocupen por las profecías de hoy. No te preocupes por el anticristo, no te preocupes por un gobierno mundial, no te preocupes por nada de eso. O sea, es lograr ese objetivo. Muchas de estas organizaciones, sigue diciendo, yo entrené para cómo hacerse pasar como bautistas, cómo hacerse pasar por un adventista, cómo hacerse pasar por un metodista, cómo hacerse presbiteriano, como un pentecostal, etc. En toda esa área, él enseñaba a los nuevos miembros de los curas. También tenemos que a Elena de White se le mostró algo similar en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 1, la página 502, donde dice lo siguiente: a nuestro regreso en el camino, sostuvimos 2 reuniones en Orange y vi evidencia
de que la iglesia se había beneficiado y animado. Nosotros mismos fuimos refrigerados por el Espíritu del Señor. Esa noche soñé que estaba en Battle Creek y miraba por el cristal del lado de la puerta. Observé una compañía que se acercaba a la casa de 2 en 2, donde ella estaba. Sigue diciendo, parecían decididos y determinados. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. O sea, ella conoce a estas personas que vienen ahí. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario. Y a medida que se acercaban, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces. Esta casa está proscrita. Sus pertenencias deben ser confiscadas. Han hablado contra nuestra santa orden, refiriéndose a los jesuitas. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por medio a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y llorar sin encontrarme, con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo, si me dijeran qué he hecho o qué he hecho. Lloré mucho al ver nuestros bienes confiscados. Así que ella ve gente que le conocía a ella, pero que se dio cuenta de que en realidad eran católicos, que eran jesuitas que venían a confiscarle. Ella se sentía traicionado, porque claro que más amigos que ella tenía que eran los de la iglesia adventista, ¿no? Gente que era creyente, pero ahora tenían un cambio. Esta visión es una clara realidad hoy en día, es una visión que se ha cumplido. Voy a mostrar algunos testimonios de lo que estoy mencionando, que están dados en video, que hay personas que los comunican que esto es así. Por ejemplo, lo que sucedió en la Universidad de Andrew. Escuche bien, va a hablar un profesor que él menciona cómo se metió un profesor ahí jesuita a enseñar. Y aquí dice lo siguiente, textualmente voy a leerle. Esto me lo dijo el doctor Wilkinson, quien es presidente de la universidad allá en los Estados Unidos. Había un nuevo profesor de Biblia empleado por la junta directiva. Este hombre había estado enseñando Biblia a los estudiantes de teología por 5 meses. El doctor Wilkinson siempre había promovido una política de acceso con todos y motivaba la confianza de sus alumnos, especialmente los alumnos de teología. Algunos de estos jóvenes se acercaron a él después de 4 o 5 meses y le dijeron, doctor Wilkinson, usted entiende la Biblia de una manera distinta a la del nuevo profesor de Biblia. Hay algunas cosas suyas que no entendemos. Él vierte dudas en la clase, dudas sobre nuestra posición teológica, sobre nuestra doctrina. Estas no son aclaradas sino dejadas en el aire. Ellos también tenían preguntas las cuales el doctor Wilkinson no pudo responder, pero descartó las quejas sobre este hombre. Siguieron pasando el tiempo y se despertaron sospechas, así que le comenzaron a revisar la correspondencia a este nuevo profesor, hasta que apareció una carta muy especial. La carta estaba sobre su escritorio y le dijo, el doctor Wilkinson le dijo, hay una carta para usted. Y le siguió diciendo, sabemos quién es usted y por qué está aquí. Usted es jesuita, le dijo el doctor Wilkinson. El joven profesor miró al doctor Wilkinson, recogió la carta, se dio vuelta y salió. Esa fue la última vez que se le vio. A este hombre ni siquiera volvió a recoger su pago. Se fue de la universidad en esa misma hora. Aquí hay un testimonio de lo que estamos mencionando, de esta infiltración que está para llevar al movimiento adventista a los pies de Roma. Entonces menciona de que este profesor se le descubre su correspondencia, entre la cual hay una carta donde se dan cuenta de que este hombre era jesuita que iba a enseñar, imagínense, a los pastores, a los nuevos pastores en teología que van a dirigir las iglesias. También tenemos el testimonio de Irán Duques, lo voy a leer textual, también son testimonios que están grabados en video de estas personas que hacen cargo de esto. Dice, cuando estaba trabajando como detective en Washington, dice, él es un adventista, dice que era detective, trabajaba en Washington, durante la Segunda Guerra Mundial, me estaba yendo a la casa en Virginia, desde Washington, D.C., cuando vi 2 estudiantes haciendo señas para que les llevara en el camino.
Dije, voy a ayudarlos. Ellos se subieron al auto, al carro, en el asiento de atrás. Después que subieron, les dije, ustedes son de la Universidad de Georgetown, sí, estudiando para sacerdotes, ¿no es cierto? Ellos dijeron, bueno, estamos estudiando estudios para trabajar con las iglesias protestantes y hacerlos que hagan lo que sabemos que la iglesia quiere que hagan, y trabajar con ellos, y que ellos trabajen con nosotros. Y le preguntó el detective, y dije, ¿cuántos de ustedes están tomando el curso? Dijeron como unos 780. Le pregunté cuántos se graduaron el año pasado y cuántos se graduarán el año anterior y cuántos se graduaron el año anterior y el anterior, etcétera. Y sacando la cuenta, se habían graduado como 3.800 en esa especialidad, o sea, de infiltrar a las iglesias. Luego les pregunté también que cuántos se iban a graduar el año próximo y me dijeron que alrededor de 900. Les dije que ¿qué hacen cuando se gradúan? Dijeron, lo primero que hacemos es cambiarnos de nombre y después somos asignados tantos para una iglesia, tantos para aquella y para la otra. Y cuando están en la iglesia, ¿qué hacen? Lo primero que hacemos es buscarnos una chica bonita. Nos hacemos miembros de esa iglesia, o sea, se bautizan y nos casamos con esa muchacha. Después estudiamos en sus seminarios protestantes teología y nos graduamos como ministros protestantes. Tal como aprendimos en nuestro curso, escalamos a los puestos importantes de esa iglesia tan pronto como podemos. ¿Y todos ustedes trabajan en el mismo campo?, preguntó. Respuesta, no, sino que trabajamos para que las iglesias se unan, para que haga lo que la iglesia católica quiere que hagan. Me di cuenta que eran jesuitas, dice el detective, y que no solo se infiltran en las iglesias protestantes, sino que también se infiltran en sus seminarios. ¡Qué tremendo! Así que ustedes pueden sacar sus conclusiones. Ya esto viene de años, de décadas, y los resultados que estamos viendo, la ordenación de la mujer, acercamientos con Roma, dándole medallones, regalos, en las revistas adventistas anunciando al Papa como un gran hombre, mostrando a los principales como Billy Graham, como grandes hombres del Evangelio, cuando sabemos que esas religiones son la imagen, sabemos que el catolicismo es la bestia. En Mensaje Selecto, tomo 1, la página 142 dice, tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Esa es una gran verdad. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo, de afuera. Tenemos mucho más peligro, que los enemigos están adentro, mi hermano. Porque la gente no sabe lo que es la iglesia, no sabe lo que se fundó con Elena de White, con Jaime White, lo que es la verdadera iglesia adventista del séptimo día. Una iglesia que no tiene mancha ni arruga, y que la iglesia son las personas, no son los edificios. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Porque la iglesia no son los edificios, no es el templo, mi hermano. Voy a leerle una cita acá donde dice, Dios tiene una iglesia. Esto está en Alza tus ojos, página 313, para que usted vea cuál es la verdadera iglesia adventista del séptimo día. No la que se une con Roma, no la que hace pactos de no agresión, no la que está en el ecumenismo. Dice, Dios tiene una iglesia. No está compuesta por grandes catedrales, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria a Dios. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia. Pues solo la presencia del alto y sublime que habita en la eternidad puede constituir una iglesia, donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes. Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrado en los muros de una prisión. Así que en todo tiempo, mis hermanos, desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios aquí en la tierra. Hechos los Apóstoles, página 10, sale eso. Así que no se confunda. Ya voy a ir terminando porque el tiempo se nos ha pasado. Debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos, dice Santiago 1:22. Debemos practicar todo lo que hemos aprendido. En el conflicto de los siglos, en la página 215, dice, pasados los primeros triunfos de la Reforma,
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los jesuitas, que iba a ser la más cruel, la menos escrupulosa y la más formidable de todos los campeones del papado, libre de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. No conocían los miembros más ley ni más sujeción que la de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío. Qué tremendo. Esta gente de los jesuitas realmente son de temer. Realmente va a ser dura la batalla entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, que tienen que dar el mensaje de los tres ángeles. También tenemos algunas personas públicas de la historia, como Napoleón Bonaparte, que dijo lo siguiente: los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es el general de un ejército, no el mero abad de un monasterio. Y el objetivo de esta organización es poder en su más despótico ejercicio, poder absoluto universal, poder para controlar el mundo bajo la voluntad de un solo hombre, que nosotros sabemos que es el Papa. También Abraham Lincoln, que lo asesinan, ustedes saben la historia, dice él: la guerra civil americana nunca hubiera sido posible sin la siniestra influencia de los jesuitas. Esa es la voz de la historia, una voz pública, una voz que nadie puede negar, porque realmente vivimos en tiempos peligrosos donde se unen los que se llaman nominales, los hijos de Dios nominales, se unen con Roma, porque esto ya está en marcha. La Escritura dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 17:6 dice: y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con grande asombro. Así que lo que viene, viene, mi hermano. Hay que prepararse, hay que estar con Jesús de verdad, usted y Dios en forma personal, no con el esposo, con la esposa, con el vecino, con el anciano, con el pastor, no, usted y Cristo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, y tiene que, la levadura de la piedad tiene que es el reino de los cielos, tiene que crecer en el corazón del hombre. En Mateo 13:33 dice: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Esta levadura es la obra de Dios, es la obra del reino en el corazón del ser humano. En Palabra de Vida del Gran Maestro, la página 69 lo explica, dice: como la levadura cuando se mezcla con la harina, obra desde adentro hacia afuera, tal ocurre con la renovación del corazón que la gracia de Dios produce para transformar la vida. Y escuche bien esta frase de oro: no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarlo corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. El profesar la fe, mi hermano, y el poseer la verdad del alma son dos cosas diferentes. El mero conocimiento, sigue diciendo ella, el mero conocimiento de la verdad no es suficiente. Podemos poseer ese conocimiento, pero el tenor de nuestros pensamientos puede seguir siendo el mismo. El corazón debe ser convertido y santificado. Y esa es la obra de los 144,000. Es un corazón convertido para que nuestra lengua se desate, para que el mensaje llegue, para que vaya con poder el mensaje de los tres ángeles, a pesar de las amenazas de Babilonia, a pesar de esta mujer ramera, de la bestia, de la imagen, que van a perseguir y van a matar inclusive al pueblo de Dios. Vamos al Creador, estudiamos la Biblia, consagrémonos cada día, porque tiene que haber una obra de Dios, del reino de los cielos en nosotros. La última cita dice: a menudo se levanta la pregunta, hablando de la obra de la levadura en nuestro corazón, que es el reino de Dios, dice: a menudo se levanta la pregunta, ¿por qué entonces hay tantos que pretenden creer en la palabra de Dios, en los cuales no se ve una reforma en las palabras, en el espíritu y en el carácter?
dice ella. Pregunta, ¿por qué hay tantos que no pueden soportar la oposición a sus propósitos y planes, que manifiestan un temperamento no santificado y cuyas palabras son ásperas, despóticas y apasionadas? Se ve en ellos el mismo amor al yo, la misma indulgencia egoísta, el mismo mal genio y lenguaje precipitado que se nota en la vida de los mundanos. Porque es el carácter, mi hermano. Tenemos que trabajar en él. Aquí está la paciencia de los santos. Son santos, no son impacientes, no son mundanos, no son egoístas. Sigue diciendo, existe el mismo orgullo sensible, la misma concesión a la inclinación natural, la misma perversidad del carácter, que si la verdad fuera completamente desconocida para ellos. La razón es que no están convertidos, no han escondido la levadura de la verdad en su corazón. No ha habido oportunidad para que ella realice su obra. Sus tendencias naturales y cultivadas a hacer lo malo no han sido sometidas a su poder transformador. Sus vidas revelan la ausencia de la gracia de Cristo, una falta de fe en su poder para transformar el carácter. Y esa es la clave, porque al no tener fe, al no tener el carácter, nos lleva a la apostasía, y la apostasía termina en el papado, termina la apostasía en ser la imagen de la bestia. Así que, mis hermanos, pidámosle a Dios ayuda, pidámosle a Dios cambio de corazón, nazcamos de nuevo pidiéndoselo al Señor y Él lo va a conceder, porque dice acá que no se ha escondido la levadura de la verdad en el corazón, no ha habido oportunidad para que realice su obra. Son las mismas tendencias naturales del mundano, las tienen todavía, aunque tienen el conocimiento de la verdad. Bueno, cada uno tiene que hacer una obra en el corazón. Ojalá que estas palabras puedan ser escritas con letras de oro en cada uno de nosotros, la preparación que debemos tener, porque Dios no va a tener uno, ni dos, va a tener un pueblo que va a tener la paciencia de los santos y que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gloria a Dios por eso. Ojalá que tú y yo seamos parte de este pueblo especial, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Dios quiere que el mensaje que ustedes saben que se han dado. Estoy agradecido de Dios por haber compartido con ustedes nuevamente y me despido, y que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Gracias, Pastor Marco Pozo. Estoy eternamente agradecida por estarnos ayudándonos. En todo lo que, pues, es de pensar muchísimo. Yo le hablo a mi esposo, le digo, wow, mira, oye, escucha. Estamos escuchando y estamos, como dice usted, en los tiempos finales, Pastor. Yo creo que que Dios nos ayude. Eso es lo único que digo, Señor, Padre Santo, usted está predicando, Pastor, digo, Señor, ayúdanos, ayúdame. Porque yo sé que la salvación va a ser individual, pero tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Pastor, yo he puesto que, ¿verdad?, en WhatsApp, que oren por usted, por las idas que tiene usted a esos lugares, que Dios permita que así sea y que le vaya bien. Vamos a estar orando por su ida a esos lugares, a predicar, como lo ha hecho hasta ahora. Me dicen que sí, que van a estar en sus oraciones. Usted, pastor, va a estar en las oraciones de los hermanos, de muchos hermanos. Muchas gracias a todos los hermanos que nos ayudan con la oración, hermana María. Se necesita mucho. Muchas gracias. Bastante, sí. Yo sé que cuando usted ya esté fuera, ¿verdad?, y salga, yo sé que usted ya no va a poder entrar. Pero, pastor, en lo que usted está ahí, yo le pido de favor de que nos ayude, pues, ¿verdad?, a predicar en esta cadena. Y yo siempre voy a estar en contacto con usted. El día que usted no pueda, pastor, usted me dice unos 3 días antes, me dice, hermana, yo voy a salir, porque yo sé que usted es un hombre muy ocupado, pastor, muy ocupado. Déjeme saber, pastor, por favor, se lo pido. Y ya desde hoy le digo que lo espero el otro sábado. Si usted no puede, pastor, y ya cuando salga, déjeme saber. Pastor, lo queremos mucho, lo apreciamos mucho, que Dios me lo bendiga y siempre voy a estar en contacto con usted.
Gracias, muchísimas gracias. Bendecido día y feliz sábado a usted y a su esposa. Dios les bendiga mucho, hermana María. Dios les bendiga mucho. Gracias, pastor. Estamos hablando. Gracias. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga. Hijo de Dios, eterno Rey, desde